17 de septiembre. San Roberto Bellarmino. Cardenal. Año 1621. Roberto significa, el que brilla por su buena fama. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la Iglesia Católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convincentes, que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos: con escritores como este, estamos perdidos. No hay cómo responderle. San Roberto nació en Montepulciano, Toscana, Italia, en 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa. Recitaba de memoria muchas páginas en latín del poeta Virgilio, como si las estuviera leyendo. En las academias y discusiones públicas dejaba admirados a todos los que lo escuchaban. El rector del colegio de los jesuitas en Montepulciano dejó escrito: es el más inteligente de todos nuestros alumnos. Da esperanza de grandes éxitos para el futuro. Por ser sobrino de un pontífice podía esperar obtener muy altos puestos y a ello aspiraba, pero su Santa Madre lo fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos. Él mismo cuenta en sus memorias: de pronto, cuando más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios. Entonces me propuse entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal. Y esa comunidad era la de los padres jesuitas. Y así lo hizo. Fue recibido de jesuita en Roma en 1560. Detalle de los misterios de Dios. Él entraba a esa comunidad para no ser elegido ni obispo ni cardenal, porque los reglamentos de los jesuitas les prohibían aceptar esos cargos, y sin embargo fue el único obispo y cardenal jesuita en ese tiempo. Uno de los peores sufrimientos de San Roberto durante toda su vida fue su mala salud. Cada par de meses tenían que enviar a Roberto a las montañas a descansar, porque sus condiciones de salud eran muy delicadas. Pero no por eso dejaba de estudiar y de prepararse. Ya de joven seminarista y profesor, y luego como sacerdote, Roberto Bellarmino atraía multitudes con sus conferencias, por su pasmosa sabiduría, por la facilidad de palabra y por sus cualidades para convencer a los oyentes. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día. Bellarmino era un verdadero ídolo para sus numerosos oyentes. Un superior enviado desde Roma para que le escuchara predicar en Lovaina, escribía luego: nunca en mi vida había oído hablar a un hombre tan extraordinariamente bien como habla el padre Roberto. Era el predicador preferido por los universitarios en Lovaina, París y Roma. Profesores y estudiantes se apretujaban con horas de anticipación junto al sitio donde él iba a predicar. Los templos se llenaban totalmente cuando se anunciaba que era el padre Bellarmino quien iba a predicar. Hasta se subían a las columnas para lograr verlo y escucharlo. Al principio los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios, para aparecer como muy sabio y literato. Pero un día lo enviaron a predicar sin aviso previo. Sin tiempo para prepararse, decidió hacer esa predicación únicamente con frases de la Sagrada Biblia, la cual prácticamente se sabía de memoria, y el éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermoncito bíblico que con todos los sermones literarios anteriores. Desde ese día cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante predicaría solo con argumentos tomados de la Sagrada Biblia, no buscando aparecer como sabio, sino transformar a los oyentes. Y su éxito fue asombroso. Después de haber sido profesor en la Universidad de Lovaina, el sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo para enseñar a la gente sencilla. Escribió entonces el Catecismo resumido, el cual ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años, una por año. Éxito únicamente superado por la Sagrada Biblia y por la imitación de Cristo. Luego redactó el Catecismo explicado, que pronto estuvo en manos de sacerdotes y catequistas en todo el mundo. Durante su vida logró ver 20 ediciones seguidas de sus catecismos.
Los protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, etc., habían sacado una serie de libros contra los católicos y estos no hallaban cómo defenderse. Entonces el sumo pontífice encomendó a San Roberto que se encargara en Roma de preparar a los sacerdotes para enfrentarse a los enemigos de la religión. Fundó una clase llamada Las Controversias para enseñar a sus alumnos a discutir con los adversarios. Se llama controversia a una discusión larga y repetida, en la cual cada contendiente va presentando sus argumentos contra el otro y defendiendo los propios. Pronto publicó su primer tomo titulado así, Controversias. En ese libro, con admirable sabiduría, pulverizaba lo que decían los evangélicos y calvinistas. El éxito fue rotundo. Después escribió hasta el 8º tomo, y los sacerdotes y catequistas de todas las naciones encontraban en ellos los argumentos necesarios para convencer a los protestantes de sus errores. San Francisco de Sales, cuando iba a discutir con un protestante, llevaba siempre 2 libros, la Sagrada Biblia y un tomo de las Controversias de Belarmino. En 30 años tuvieron 20 ediciones estos famosos libros. Los protestantes, admirados de tanta sabiduría en esas publicaciones, decían que no podían ser obra de un solo hombre, sino de un equipo de sabios. Pero cada libro lo redactaba él únicamente, de su propio ingenio. El Santo Padre lo nombró obispo y cardenal, diciendo, «Este es el sacerdote más sabio de la actualidad». Belarmino se negaba a aceptar tan alto cargo, alegando que los reglamentos de la Compañía de Jesús prohibían aceptar títulos elevados en la Iglesia. El Papa le respondió que él tenía poder para dispensarlo de ese reglamento, y al final, le ordenó bajo pena de pecado mortal aceptar el cardenalato. Tuvo que hacerlo, pero siguió viviendo tan sencillamente y sin ostentación como cuando era un simple sacerdote. Al llegar a las habitaciones de cardenal en el Vaticano, quitó las cortinas lujosas que había en las paredes y las repartió entre los pobres, diciendo, «Las paredes no sufren de frío». Los superiores jesuitas le encomendaron la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas, y San Roberto tuvo la dicha de contar entre sus dirigidos a San Luis Gonzaga. Belarmino pidió que al morir, fuera enterrado junto a la tumba de San Luis, diciendo que fue su discípulo. En la elección de un nuevo pontífice, el cardenal Belarmino tuvo 14 votos, la mitad de los electores. Él pedía a Dios para que lo librara de semejante cargo tan difícil, y fue escuchado. Antes de morir escribió en su testamento que lo poco que tenía se repartiera entre los pobres, lo que dejó apenas alcanzó para los gastos de su entierro. Pidió que sus funerales fueran de noche, para que no hubiera tanta gente, y sin solemnidad. Pero a pesar de cumplirse su deseo, el gentío fue inmenso y todos estaban convencidos de que asistían al entierro de un santo. Murió el 17 de septiembre de 1621. Su canonización se demoró porque había una escuela teológica contraria a él, que lo obstaculizaba. Pero el Papa Pío XI lo declaró santo en 1930 y doctor de la Iglesia en 1931. San Roberto Belarmino, pídele a Dios que nos envíe sabios defensores de la Iglesia, que nos ayuden a librarnos de los ataques y errores de los protestantes.